Son las 8:08. Buenos días, Lenchi Vargas, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, Eury, Anibelca, María Elena, José de la Luz. Y mucho cariño, muchos abrazos a nuestro pueblo, a quien le dedicamos 106.5 corazones de entrega desde Sol 105. Hoy se celebra, quiero hablar de algo un poquito atípico en mí, pero hoy se celebra el Día Internacional de la Inmaculada Concepción. Esto es remitido a la concepción misma de la Virgen María, que se considera impoluta desde el momento mismo de su concepción, es decir, el momento en que queda fecundada en el vientre de su madre. La Virgen María es también llamada así, Inmaculada Concepción, pero en República Dominicana tiene el nombre de Mercedes, Virgen de las Mercedes, Virgen de la Altagracia. En otros países como México, Virgen de Guadalupe, en Cuba, Virgen de la Caridad del Cobre, en Colombia, Virgen del Rosario, y así sucesivamente. Son advocaciones referidas a la Virgen María. Sin embargo, en este caso también me llama la atención lo relativo a la Inmaculada Concepción desde el punto de vista histórico, porque en República Dominicana ocurrió algo interesante, o algo que yo recuerdo desde niño que estaba concebido en los libros de historia, que fue aquella batalla de el Santo Cerro. Ustedes recuerdan eso. No sé si ustedes son de mi edad, pero recuerdo que estando yo en la intermedia, en los libros de historia se hablaba de esa batalla donde se apareció la Virgen de las Mercedes, es decir, la Inmaculada Concepción, y permitió el triunfo de los españoles en aquella batalla de marzo de 1495 en lo que hoy es la provincia de La Vega. Eso significó al mismo tiempo no solo la derrota militar de los indígenas de entonces, de los taínos, sino que también implicó el dominio a partir de entonces pleno de los españoles sobre la isla. Un fenómeno parecido, y es lo que me llama la atención con este tema de este Día Internacional de la Inmaculada Concepción, es que algo parecido a lo que se relata en el caso del Santo Cerro ocurrió en los Países Bajos de Europa, en lo que se llama la batalla de Empel, en el año 1585. Estamos hablando de 90 años después de lo ocurrido en la isla nuestra, la batalla de Empel. En las mismas circunstancias, los españoles estaban en desventaja en esa lucha, y de repente se aduce que aparece la mano salvadora de la Virgen de la Inmaculada Concepción, razón por la cual fueron derrotados aquellos ejércitos rebeldes. Estamos hablando de la batalla de Empel, que también es llamada Milagro de Empel. Hago este símil porque en verdad no conocía ese fenómeno. Pensé que lo de República Dominicana era algo único, que al mismo tiempo para mí muy vergonzante por el nivel de sangre y luto que esto significó. Bueno, luego quiero pasar al tema que nos ocupa, que ha dicho Julio. Perdón, Lenchi, disculpa que te interrumpa, pero ¿tú crees que una virgen que sea la madre de Dios se va a meter en una batalla para que un ser humano mate a otro? No, por supuesto. Yo lo puse como referencia, mi condición de estudiante en la intermedia en Santiago. Yeah. Recuerdo que yo estaba en la Escuela México de Santiago, dirigido por la madre del periodista Gómez Pepín, doña Ana Pepín. Y desde entonces me impactó. Y luego, por supuesto, estos son de esos recursos propagandísticos que claro, un recurso propagandístico de dominación. Sí. Apelando a la divinidad, apelando al peso que tiene la religiosidad en nuestro pueblo para cohesionar, dar fuerza mística a sus ejércitos, claro, y minimizar a los demás. Pero me llamó la atención que casi 100 años después en Europa se apelara al mismo recurso, al recurso de la divinidad es una estrategia de propaganda. Una estrategia de propaganda. Y que se convirtió además en un recurso educativo, porque imagínese usted, educar en las escuelas sobre tal cosa, sobre tal tragedia, es una apelación vergonzante desde el punto de vista de lo que es la educación. Lenchi,
Recuerda que en esa época el Imperio Romano había desaparecido y dado lugar al Sacro Santo Imperio Romano Germánico. Era sacro entonces el imperio dominado por la iglesia. Pasó a eso, bajo el dominio de verdad ya del cristianismo para entonces. Bueno, tenemos el tema este del plato fuerte, como suele llamar Julio a los temas de agenda principal en la sociedad, que tiene que ver con el proceso legal que hoy se lleva contra 10 personas que han sido acusadas por el Ministerio Público. Los detalles de eso ya todos lo sabemos. Sin embargo, yo la semana pasada estuve apelando a la sociedad en este caso. Apelando a la sociedad porque este es un tema no solamente legal, no es un tema solamente basado en los marcos jurídicos, aunque su base hoy en día se fundamenta allí. Este es un tema social, este es un tema político. Claro que la corrupción es un tema político, aparte de su connotación, repito, ético, moral, legal. Es un tema político y por lo tanto es un tema de toda la sociedad. Y la sociedad es la que tiene que velar por el mejor desempeño de la justicia en este caso. Y la sociedad debe de velar, debe de estar atenta políticamente, no es solo legalmente, porque la corrupción tiene una doble connotación desde mi punto de vista, la connotación legal y la connotación política. Obsérvese que cuántos ladrones no tenemos que se meten a una casa y se llevan 2 millones de pesos o millones de pesos en joyas, incluso a veces asesinan a personas inocentes. Y sin embargo, eso no llama la atención de la sociedad, a no ser como un hecho detestable, condenable, y lo dejen en manos de la justicia para que condenen a esa persona y punto. Pero esa es la parte criminal, que justamente también posee esa connotación la corrupción. Luego está la otra cara del problema de la corrupción, que es la política, es la traición a la sociedad, es la traición al Estado, es la traición a la nación. Entonces eso tiene, por supuesto, que llamar la atención de todos. Y en ese mismo sentido, la sociedad tiene que ser la principal vigilante, ni siquiera la justicia, es la sociedad, porque el daño es a la sociedad. El daño es a la institucionalidad. El daño es a la estabilidad propia de la familia y de la nación. Entonces es un problema serio, más cuando este tiene las connotaciones que según el Ministerio Público alcanza el caso llamado Antipulpo. Entonces la sociedad tiene que estar atenta para cuidar este proceso porque está en juego además la credibilidad de una justicia que ha sido afectada a su imagen durante muchos años. No es solo un ejercicio en favor de la nación, porque aquí estamos hablando de la nación, no solo de la sociedad, de la nación dominicana. También debe de ser esto también un ejercicio para cuidar, preservar la buena imagen o el mejoramiento de la imagen de la justicia, que justo sea el momento ahora. Ojalá que este sea la coyuntura adecuada, el momento adecuado para que la justicia dé un giro y marque una inflexión en su historia. Así que no solo está en juego el asunto de la corrupción o la dignidad de aquellas personas que han sido acusadas, también está en juego lo que es la vida propia de la sociedad a partir de la justicia. Entonces, reitero, para mí hay una doble traición, doble, en lo que respecta al usufructo de la corrupción por parte de figuras políticas o figuras públicas. En este caso, yo creo que no hay condena previa de parte de la sociedad sobre estas personas a las cuales acusa el Ministerio Público. Es todo lo contrario. No hay condena previa. Lo que sí hay es una autoacusación previa por parte de los inculpados o especialmente de algunos que ejercían vida pública política, una vida destacada, connotada, especialmente en el pasado proceso electoral. Porque la sociedad fue reiterativa o muchos sectores de la sociedad fueron reiterativas al momento de llamar la atención por el dinero, la fortuna, el despilfarro que mostraban una serie de figuras, incluso algunas de ellas vinculadas al presidente de la República con lazos de familiaridad, de hermandad. Eso lo sabemos todo.
O sea, Alexi, por ejemplo, el hermano de Danilo que está siendo señalado por el Ministerio Público, fue continuamente también señalado por grandes sectores de la sociedad, hacia los cuales se pedía que, bueno, usted, señor, ¿cómo usted muestra tanto dinero? ¿Cómo usted muestra tanto poder? ¿Cómo usted muestra tanto despilfarro? Y sin embargo, no pasó nada. Es decir, la sociedad fue en ese caso valiente al advertir que se tenían que tomar decisiones y acciones y no se hizo. Entonces, recuérdese que incluso el primer gobierno de Danilo Medina fue un gobierno que contó con la aprobación de este país, razón por la cual se ganó la modificación de la Constitución de la República en contra de muchísimos otros sectores, pero él se había ganado el corazón de la gente, no hay duda que se lo ganó. Y la sociedad lo apoyaba. Entonces, en ese momento la sociedad no condenó, en ese momento la sociedad condonó, pero ahora, en el segundo periodo, cuando hubo realmente un desborde, la sociedad comienza a advertir, llama la atención y nadie toma decisión. Por supuesto que la sociedad finalmente asume la bandera de la lucha contra la corrupción como una bandera propia de seguridad y estabilidad de la nación dominicana. Y en ese sentido, pido a la sociedad en su conjunto que mantenga la vigilancia para cuidar el buen proceso y para que esto llegue a las consecuencias que tiene que llegar, siempre pensando en lo mejor para la vida institucional de República Dominicana. A mí fuera.